Carlos Paredes, el periodista que destapó toda la mafia del expresidente Martín Vizcarra, reveló el día de ayer cómo el Partido Perú Libre de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón están financiando la campaña con dinero que está siendo sistemáticamente robado del gobierno regional de Junín. De acuerdo con la investigación del periodista, este dinero se estaría sacando a través de más de 500 contratos fantasmas. En el programa Veto a Saber, Carlos Paredes explica cuál es la modalidad de este escandaloso acto de corrupción. Lo que hoy queremos que nos cuentes es qué has conseguido investigar sobre las fuentes de financiamiento de Perú Libre, porque este partido contrata avionetas, despliega una campaña millonaria y no se sabe cuáles son las fuentes de dinero, de dónde saca plata Cerrón para llevar adelante esta campaña tan costosa. Claro, formalmente cuando uno entra a ver sus informes económicos, solo algunos funcionarios actuales del gobierno regional han hecho aportes por alrededor de 24.000 soles, de los cuales ya se han gastado, según han informado a la OMPE, 15.000 soles en la primera vuelta. Ah, nada más. Nada más, ¿no? Y entonces nos preguntamos cómo hace el profesor Castillo para viajar ciudad por ciudad, como tú dices, contratando ahora avionetas privadas, etcétera. Y lo que nosotros hemos encontrado, amparándonos en la ley de transparencia, la ley que le obliga a las instituciones públicas a entregar información que cualquier ciudadano lo pida, y hemos pedido, lo han pedido ciudadanos de Huancayo en el mes de noviembre del 2020, la relación de todos los contratos de locación de servicios, es decir, contratos que en la burocracia estatal se llaman terceros, con recibo por honorarios profesionales, y hemos descubierto la escandalosa cifra de 553 contratos de locación de servicios en el año de la pandemia, Beto, en el 2020, cuando no había 53 contratos de locación de servicios por un monto de... ¿Cuánta plata es eso? 22 millones de soles, exactamente te digo la cifra, 22.360.000 soles sumados todos estos contratos. Impresionante. Lo que no se sabe es que han hecho esta serie de personas que aparecen con montos de 30.000 soles, 24.000 soles, 34.000 soles, otros 15, 12, etcétera, etcétera. Recordemos que el Partido Perú Libre maneja la región Junín hace más de 10 años sin rendir cuentas a nadie. En este tiempo, el dueño del partido, Vladimir Cerrón, recibió 2 condenas por corrupción y 20 denuncias por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Paredes indica más detalles de la forma en que se burlan de la justicia las autoridades por la región Junín. Lo que nosotros hemos podido averiguar en la zona es que esta es la modalidad de pitufeo, de cómo le roban al erario público a través de estos pseudocontratos, les dan su orden de servicio, estas personas que la mayoría son militantes de Perú Libre, cobran el dinero y están obligados a entregar una buena parte de eso al partido, obviamente en efectivo por fuera, se quedan con una mínima parte. El periodista también detalla que estos trabajadores fantasmas están obligados a crear cuentas en redes sociales para hacer campaña y atacar a los oponentes del partido de Vladimir Cerrón. Es decir, son los troles contratados por Perú Libre. Queda claro que la campaña de Perú Libre la estamos pagando todos los peruanos y en especial la población más pobre de la región Junín. Y además están obligados a interactuar en redes sociales, obviamente haciendo bullying como troles en las redes sociales, ¿no? Esta es una especie de obligación. También, ¿no? Por supuesto. Digamos, sirves de fachada para sacarle plata al Estado, pero como contraprestación vas a ser un troll de Perú Libre. Por supuesto. Y hay varios identificados que también participan, obviamente, en las marchas, en los mítines, ¿no? En la primera vuelta han estado muy activos porque son básicamente de la zona centro, no solamente de la ciudad de Huancayo, sino que también de la selva central, en Satipo, en Pangoa, ¿no? Incluso en otras provincias de la región como Concepción, Jauja, donde ellos tienen control de los municipios y del gobierno regional. Entonces estamos hablando de 553 contratos, 22 millones de soles que nadie ha auditado en un año de la pandemia donde básicamente todos los servicios públicos de la región se han restringido y donde además ni siquiera los servicios de salud se han podido brindar adecuadamente en este año muy trágico para la salud de los peruanos, porque en Junín, como sabemos, hay 9 hospitales que están inconclusos, abandonados por la pésima gestión del señor Cerrón, que se dice ser el médico del pueblo allá en Huancayo. Estamos a 3 semanas de la elección y creo que va a ser
digamos, humanamente imposible que investiguemos esos 550 y tantos contratos. ¿Qué se puede hacer para descubrir qué hay detrás en el escaso tiempo que queda hasta la elección? Mira, yo creo que vamos a compartir con nuestros colegas periodistas de investigación. Hay portales que hacen este trabajo de periodismo de datos muy buenos, muy eficientes. IDL, por ejemplo. IDL, Reportero, Convoca, Ojo Público, Huayca. Huayca. Así que yo voy a poner, Beto, en mi cuenta de Twitter esta relación completa. A disposición de todos. A disposición de todos, porque no solamente hay contratos de locación de servicios, sino también hay contratos en la Gerencia de Supervisión de Obras, que es el local, la dependencia donde ha salido la mayor cantidad de plata sin explicación. Todo lo voy a poner a disposición de los colegas para que nos ayuden a investigar, a seguir el rastro. Y ya que la Contraloría no puede entrar, habría que pedirle al Contralor también que de inmediato audite este gasto millonario de plata de los impuestos de todos los peruanos y de los huancaínos y de la región Junín, para ver qué está pasando con esto. Con esto están financiando la campaña de profesor estamos Castillo. pagando a Perú Libre la campaña todos. Por supuesto. Impresionante. Estos 22 millones de soles, Beto, ¿sabes para cuántos sueldos equivale de un maestro que gana en promedio 2.400 soles? ¿Cuánto crees? No tengo idea. 24.000 sueldos mínimos y 9.316 sueldos de maestros, como el profesor Castillo, por ejemplo. Increíble. Sueldo que el profesor Castillo no gana hace un montón de tiempo, ¿no? Que gana sin trabajar, porque tiene licencia sindical con goce de haber, por si acaso. Claro, pero ya sabemos que no ha de ser su único pago. Si esas son las cifras que se manejan. Como vimos hace un momento, en redes se están difundiendo las imágenes que muestran a Castillo bajando de una avioneta y según estas publicaciones, estos vuelos estarían costando entre $2.000 y $3.000 la hora. Bueno, esto es falso, es absurdo y se demuestra de una manera muy sencilla. Como menciona el propio informe de Expreso, esta avioneta pertenece a la empresa Mobile Air SAC, una empresa que brinda servicios de sobrevuelos y vuelos interregionales. El 7 de mayo, Pedro Castillo estuvo en la ciudad de Contamana, conocida también como la Perla de Ucayali. Para llegar a Contamana hay dos caminos. El primero es por río y toma un montón de tiempo. Y el segundo es por avioneta, una ruta que te toma poco más de media hora desde Pucallpa. El costo aproximado de este vuelo, según el tarifario promedio, es de 440 soles ida y vuelta. ¿Qué empresas te pueden llevar en avioneta a Contamana desde Pucallpa? Una de ellas es justamente Mobile Air SAC. O sea que el vuelo millonario y lujoso de Pedro Castillo costó unos 500 soles más o menos. Como acabamos de ver, la teoría de los vuelos millonarios por todo el Perú fue una de las tantas noticias falsas difundidas por este diario. Sin embargo, estas teorías son justamente las que nos distraen de los hechos que sí deberían preocuparnos, o por lo menos hacernos sospechar. El 6 de abril de este año, el medio Portal Central informó que un vehículo del empresario Jim Alfredo Usinguay Seguil está siendo utilizado en la campaña de Pedro Castillo en Junín. ¿Por qué esto es preocupante? Porque el señor Usinguay, además de ser un militante activo de Perú Libre, es un antiguo ganador de contratos con el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Huancayo cuando Cerrón estaba al mando. Según Portal Central, Usinguay es gerente general de las empresas Camaquén SAC y Tawa Huanca SAC, dos empresas dedicadas a los rubros de arquitectura e ingeniería con las que ha conseguido contrataciones con el gobierno regional de Junín y la municipalidad de Huancayo por 658.956 soles. Según el organismo de contrataciones con el Estado, Camaquén SAC ha contratado con la municipalidad de Huancayo por 566.056 soles desde el 9 de mayo del 2019 hasta el 11 de noviembre del 2020, pero además ha contratado con el gobierno regional de Junín por 34.000 soles el año pasado. Por otro lado, siempre según Portal Central, Tawa Huanca SAC logró un contrato de 19.500 soles con la municipalidad de Huancayo por la elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento de caminos vecinales y otros contratos con el gobierno regional de Junín por 73.400 soles durante el 2019 y el 2020. Finalmente, la nota resalta que Jim Usinguay fue presidente del Comité Electoral Descentralizado de Junín de Perú Libre desde el 29 de octubre del 2019 y figura como militante del partido desde el 2020. El 28 de marzo, su auto de placa A5S169 fue fotografiado fuera del local donde Castillo realizaba una conferencia de prensa cuando llegó a Huancayo. Otro hecho preocupante es el poco dinero que Perú Libre ha declarado ante la OMPE. Organizar un mitin cuesta aproximadamente 30.000 soles y esta cifra puede variar de acuerdo
acuerdo a un montón de factores. Sin embargo, como detalla Perú 21, por si acaso yo sé que Perú 21 suele publicar un montón de informes de dudosa procedencia, pero por lo menos este que les voy a compartir sí tiene información real. Perú Libre ha declarado ante la OMPE que solo ha recibido 24.350 soles para la campaña. Pero eso no es todo. Los 21 aportantes declarados son o militantes de Perú Libre o trabajadores o ex trabajadores del gobierno regional de Junín, ya sea durante la gestión de Cerrón o la de su sucesor, Fernando Orihuela Rojas. Algunos de estos aportantes son Efraín Cerrón Luján, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que donó 2.500 soles, Eber Martín Álvarez Orellana, subgerente de Desarrollo de Chanchamayo, que donó 2.500 soles, Clever Mercado Méndez, vicegobernador, que aportó 2.000 soles, Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de Administración Financiera, que donó 2.000 soles, Máximo Buendía, director regional del Comercio Exterior y Turismo, que aportó 500 soles, y Carlos Pérez, director regional de Energía y Minas, que entregó 1.000 soles. El 9 de abril de este año, cuando Pedro Castillo ya estaba en la mira de la prensa y la opinión pública, RPP informó que la Contraloría General de la República había confirmado que un vehículo de la Municipalidad Provincial de Huancayo había trasladado material de campaña del candidato al Congreso con el número 3 de Perú Libre por Junín. Resulta que el 12 de enero de este año, la camioneta asignada a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Huancayo fue captada en el local de campaña del candidato Eduardo Bendezú Gutarra, un candidato que al mismo tiempo se desempeñaba como gerente de Tránsito y Transportes. Cuando les preguntaron por el uso indebido del vehículo, Bendezú y el chofer se hicieron los locos, pero la Contraloría verificó a través de las cámaras de vigilancia que estaban cerca al local de campaña que en efecto estas habían sido utilizadas para transportar material de propaganda. ¿Por qué este es un hecho grave? Porque usar un vehículo de la municipalidad comprado con dinero público, que utiliza combustible que también se compra con dinero público y conducido por un operador cuyo sueldo también sale del dinero público, es un delito. Por si acaso, el alcalde de Huancayo es Juan Carlos Quispe Ledesma, quien también es dirigente de Perú Libre. Y la cosa se pone peor, por si acaso. El 5 de mayo de este año, Alonso Zambrano publicó en el Foco.p el informe que estás viendo en pantalla, titulado Los empresarios que apoyan a Pedro Castillo. En este informe, que les recomiendo que lean completo cuando tengan un tiempo, se revela que las camionetas que acompañaron a Pedro Castillo en una caravana que se desarrolló durante el debate en Chota del 1 de mayo le pertenecen a constructoras que han tenido millonarios contratos con el Estado, a empresarios dedicados a la venta de combustible, a importadoras de maquinaria pesada y hasta la municipalidad de Tabaconas de Cajamarca. Como muestra el informe, el vehículo de la placa M6I721 que estuvo en la caravana le pertenece a la constructora Negocios y Construcciones Ferreteras SAC, una empresa que tiene como gerente general al empresario cajamarquino José Rojas Monsalve. Recuerda bien ese nombre, José Rojas Monsalve. Según el Foco, entre 2013 y 2019, Negocios y Construcciones Ferreteras SAC obtuvo contratos con las municipalidades de San Luis de Lucma, Quero Cotillo, Cutervo, Chiguirip, Santo Domingo de la Capilla y otros distritos más de Cajamarca por un total de 771.000 soles. Pero José Rojas Monsalve, además de ser gerente general de Negocios y Construcciones Ferreteras SAC, también es gerente de la constructora Conserje Perú SAC, y solo con esta empresa ha tenido contratos públicos con las municipalidades de Chiclayo por 4.9 millones de soles, Socota por 3.9 millones de soles, Querocoto por 1.4 millones de soles, Cayayuc por 8.3 millones de soles, San Pablo por 2.6 millones de soles y La Ramada por 5.4 millones de soles. Lo más alucinante de todo esto es que cuando el reportero del Foco fue a preguntarle por este y otros vehículos suyos que estaban siendo utilizados en los mítines de Pedro Castillo, Rojas Monsalve dijo que se lo había alquilado a un ingeniero que ya no trabajaba para él, pero que igual no podía dar su nombre. La presencia de vehículos de personas que han tenido contratos millonarios con el Estado o que le pertenecen al propio Estado se repite un montón de veces. Según el Foco.p, otra camioneta que participó en una de estas caravanas fue una de placa M5G593, la cual le pertenece al empresario Genín Abel Cabrera Fernández, propietario de la empresa Conciteg EIRL y gerente general en Asech Group SAC, empresas que contrataron con la Municipalidad de San Pablo, la Municipalidad de Lambayeque y las comisarías de Jaén, Chamaya, Santa Rosa de la Yunga y La Sacilia en el caso de Conciteg EIRL, y con la Municipalidad de Lambayeque, la Municipalidad de Chiclayo, la Municipalidad Distrital de Lamas en el caso de Asech Group SAC. Otra camioneta de la caravana es una de placa B8M756 que le pertenece al empresario Nelson Yamir Melendres, quien como persona natural ha sido proveedor de la Municipalidad de Tabaconas. Que los recursos públicos del gobierno regional de Junín se estén utilizando en la campaña de Pedro Castillo no es ninguna novedad y es algo que desafortunadamente hasta se ha normalizado. En lugar de estar inventando historias de aviones privados y un montón de cosas más,
Estos son los casos que nos deberían preocupar y que deberían ser investigados con mayor profundidad, porque si bien no sucede con todos, muchos de estos aportes voluntarios podrían ser favores que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, tendrán que ser pagados. ¿Qué han robado? ¿Qué han robado? ¿Qué han robado? ¿Qué hemos robado? Sí. Un celular. Arrebatan, cogotean y golpean a sus víctimas, todo con tal de hacerse de lo ajeno. En muchos de los casos, ellas son las cabecillas de las bandas, mujeres delincuentes que se aprovechan del descuido de las personas para robarle en un 2x3, tal como lo hacían estas dos jovencitas en La Victoria, que fueron intervenidas minutos después de haberle robado un celular a un taxista. Es aquí donde fueron capturadas las diablas de un año. Estas delincuentes que habían robado a un taxista, pero lo que no contaban era que el grupo Terna se encontraba mimetizados en la zona. En todo momento, al ser trasladada a la dependencia policial, una de las delincuentes desafiaba a las autoridades sin temor alguno. Yo también tengo mi derecho, por si acaso. Yo también tengo mi derecho. Tú puedes ser policía, pero tú no tienes ni un derecho a pegarme. Ni un derecho de pegarme. Ni un derecho a pegarme tienes. ¿Y tú tienes derecho a robar? Tú estás muy equivocada. No estoy tranquila, no, maestro. ¿Estoy tranquila o no estoy tranquila? Solamente dígame, ¿estoy tranquila? Incluso amenazó con llamar a su progenitora y denunciar a una de las integrantes del grupo Terna por haberla intervenido. Va a venir mi mamá y te voy a denunciar, te voy a denunciar. Te voy a denunciar, vas a ver. Porque es una delincuente usted, señora. Estás muy equivocada tú, ¿no? Al verse al descubierto, alias la diabla de Unanue, no le quedó otra que aceptar su mal accionar. ¿Y usted por qué roba entonces? Porque necesito para comer, papi. Necesito para comer. ¿Por qué la policía le interviene? Por robo. ¿Qué ha robado, señora? ¿Qué? ¿Qué ha robado, señora? Un celular. ¿Dónde ha robado el celular? Acá. ¿Dónde es acá? Acá no sé dónde es, acá nomás decir. Eso es La Victoria, ¿sí sabe que es La Victoria? Sí, lo sé. ¿Cómo robó el celular? ¿De qué manera? ¿Qué? ¿De qué manera robó el celular, señora? Estaba el celular ahí y nada más. Me lo agarré y me fui. Se fue corriendo. Aunque por momentos fingía estar enferma para que la pudieran dejar en libertad. ¿Tú lo guardas o tú lo sustraes? Que yo lo guardo. Disculpe, ahorita no me puedes escuchar bien porque estoy ronca, ¿entiendes? Increíblemente, esta reincidente decía trabajar, pero que hurtaba, escúchelo bien, nada menos que por adrenalina. ¿Cuántas veces ha sido intervenida por la policía? Nunca. Una vez nomás. ¿Por qué motivo? Por robo también. ¿Otra vez por robo? Sí. ¿Usted está acostumbrada a robar? Es que es como, para mí es una adrenalina, disculpe, ¿no? Pero a mí sí me gusta chambear, yo hago mis anticuchos, vendo alfajores, 1000 hojas. Sí, a mí me gusta chambear, pero a veces, o sea, es la adrenalina, ¿me entiendes? Cuando estás con full adrenalina, tú sales a robar. Solamente cuando estoy enojada. Siempre te enojas, Nunca. Por eso siempre robas. Solamente tengo 2 minutos, ¿no? ¿Ah? Aunque luego cambió de versión y trató de excusarse. ¿Por qué motivo robas? Porque necesito que comer. ¿Necesitas comer? Sí. ¿Y no puedes trabajar? No hay trabajo ahorita. No hay trabajo. ¿Desde qué tiempo robas entonces? Recién hoy día. ¿Recién hoy día? Sí. ¿Y la vez pasada? Ya hace tiempo, hace como 2 años. La cabecilla de la banda fue identificada como María Luisa Lévano Martínez, de 19 años, y contaba con antecedentes similares. Ella siempre se mostraba desafiante y altanera con los policías. Eso sí, en todo momento
recordaba a su madrecita. Yo no estoy hablando contigo, yo estoy hablando con mi mamá, que está en el cielo, por si acaso. Yo estoy hablando con mi mamá, te estoy diciendo, no te ensaltes, por favor, ¿está bien? Está bien, yo estoy hablando con mi mamá, no estoy hablando contigo, por favor, déjame hablar con mi mamá. ¿Sí? Por favor, ¿me dejas hablar con mi mamá? Disculpa, amigo, ¿puedo llamar a mi mamá? Su actitud siempre ha sido desafiante, pero la policía femenina de los grupos Terna son personas que están preparadas para ese tipo de cosas, están ya instruidas, tienen una mística bien clara. Esta persona ya la conocía en la comisaría porque había varias veces había ya sido capturada y inclusive su pareja de ella también se encuentra preso. Mientras que la otra intervenida era una menor de edad que aprovechaba que su madre trabajaba para salir a delinquir. ¿Por qué motivo te interviene el grupo Terna? Mi cómplice de robo. ¿Qué hemos robado? Sí. Un celular. A pesar de sus 17 años, ha sido retenida por lesiones graves, robo agravado, robo, hurto. Al parecer, los vehículos son los preferidos por los fascinerosos para cometer sus delitos. Si no vea cómo estas mujeres tratan de huir como sea al verse descubiertas por una de sus víctimas. Acá Puente Benavides. Puente Benavides. Incluso una de ellas, al ser increpada, sin ningún remordimiento, se va a los golpes. ¡Oh, son choras! ¡Son choras, son choras! ¡Bájala! ¡Son choras! Venezolana ladrona. ¿Qué? ¡Oh, no te acerques hoy! ¡Oye, hermano, ya fue! Mira, peor. No te vamos a Hasta le lanza una enorme piedra al joven que la estaba grabando. ¡Qué chora, qué chora, qué chora! ¡Cuidado que está armado! ¡Cuidado que está armada! ¡Está armada! ¡Está armado! Fue justamente a bordo de un bus de transporte público, donde se capturó a estas dos mujeres de nacionalidad venezolana, que se hacían pasar como pasajeras, junto a 3 cómplices que guardaban lo guardado en una mochila, la cual lanzaron al suelo al ver a los Ternas. ¿Su documento no tiene carnet de extranjería? ¿PTP? ¿No tiene ninguno? Bájala a las dos. Estamos interviniendo en flagrancia porque estás saliendo a robar. Así simple. ¿Ya? Estos sujetos tenían la modalidad de subir a un vehículo, cometer sus actos ilícitos como ese robo de celular, carteras o lo que pueden encontrar, bajar y nuevamente dar la vuelta en otro paradero y regresar y cometer actos ilícitos y seguían subiendo. Esta era su modalidad. Ante tantas las denuncias que llegaban al WhatsApp del Grupo Terna, comenzó a hacer vigilancia y las encontró a estas personas. En todo momento, alias Quina se mostró sorprendida, pero las pruebas la delataban. Escúchame, no sabía en qué problema estaba ella intervenida, ¿me entiendes? Incluso negó haber agredido a un transeúnte con un arma a la altura del Puente Benavides hace un par de días atrás. ¿Nombre y apellido completo? Bárbara Carta. ¿Edad? 26 años. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Perú? 2 meses y medio. ¿Qué problemas policiales has tenido? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿No eres la que sale en el video? En el Puente Benavides con un cuchillo en mano. No, no salgo con ningún cuchillo ¿Tú no en eres? la mano. Ya, te preocupes, que ahorita vas a, cuando salga la intervención en la televisión y te reconozcas, ahí vas a ser consciente. No tengo ningún cuchillo en mi mano. Bárbara Carta, de 26 años, de una nacionalidad venezolana, la que lo conoce como alias de la Quina, ya tenía un antecedente anterior. Hay una filmación en la cual un agraviado le roba su celular, esta mujer saca un arma blanca y comienza a querer prácticamente lesionar a esta persona. Mientras que los demás miembros de la organización indicaron asaltar, nada menos que por necesidad. ¿Por qué motivo te dedicas a esas cosas? Por necesidad, pues. ¿A qué te dedicas? Soy cobrador de buses. Por eso mismo subes a los buses a querer sustraer celulares. Sí, jefe, por sustraer celulares. Ya. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Perú? 3 años. 3 años. ¿A qué te dedicas? Manicurista. ¿Por qué motivo estás registrado anteriormente? Por estafa. Por el delito de estafa, así se llama, delito de estafa. Mientras que esta otra banda, que actuaba con la misma modalidad, eran los Pinkies de Ciudad,
un grupo delincuencial que se había convertido en el terror de San Juan de Miraflores. Mire con atención cómo estos dos sujetos simulan estar esperando en el paradero. Caminan de un lado a otro, observan las unidades de transporte público, estiran la mano como si fueran a tomar un carro, pero en realidad eran delincuentes confabulados con féminas que les hacían de campana. Oye, tranquilo, también que te agarran. Oye, yo vengo de acá corriendo de mi trabajo. Mira la que le dan los polos a ellos. ¿Yo? Y a pesar que una víctima encaró a esta raquetera con total desparpajo, ella negaba una y otra vez el hecho delictivo. ¿Quién fue la que le robó? Ella la que estaba haciendo campana. Y aunque uno de los facinerosos intentó darse la fuga, el grupo Terna logró capturarlo. La especie recuperada. ¿Qué te lo robó? ¿Cuál es tu nombre? Señor, ¿cuál es tu nombre? Oye, ¿cuál es tu nombre? Al momento de ser trasladados e interrogados, estas aves de rapiña más parecían mansas palomas, pues ante las pruebas no les quedó otra que aceptar su delito. Darle unos bolos a las personas que han arrebatado un celular. ¿A él sí lo conoce? Sí. Él se pone a robar y tú lo acompañas. ¿Dónde robó? Va a venir los seres, jefe. Que uno tiene antecedentes, no trabaja uno. ¿Por qué motivos está preso? Por robo. Está mareado. Lo que es por robos, hurtos, arrebatos, tenemos 1.339 detenciones del año pasado, que son mujeres. Y el presente año vamos por 352. El rango aproximadamente de las personas que cometen estos hechos ilícitos va entre 17 años y 30 años. La mayoría de capturas de mujeres que hemos tenido siempre tratan de justificar el hecho ilícito que cometen, como anteriormente fue por adrenalina, que esta vez indica porque no consigue trabajo, a pesar de su corta edad, porque es una mujer joven de 21 años. Según la policía, los robos por parte de mujeres han ido en aumento en lo que va de la pandemia. Tan solo entre el 2020 y el 2021 se han intervenido a más de 1.600 damas por delitos comunes, siendo el cogoteo y el arrebato las modalidades más usadas por estas avesadas delincuentes que roban sin importarles nada ni nadie. Tranquilo, Mauro, tranquilo. Se ahogaba en su propia sangre tras recibir varios impactos de bala. Estaba a punto de desmayarse mientras los vecinos se mostraban desesperados porque temían que el hombre muriera en el lugar. La víctima, el suboficial de tercera, Luis Estefano Olaya Castillo, quien se encontraba caminando a la altura de las avenidas Universitaria con Izaguirre en San Martín de Porres, cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto lineal. En esta cámara de seguridad se puede ver al policía, quien lleva puesto una casaca roja caminando tranquilamente, cuando en la esquina se cruza con los ampones que lo intentan asaltar. El agente saca su arma, los empuja y encañona, pero inexplicablemente nunca dispara pese a que los criminales iban armados. El suboficial patea la moto y los obliga a rendirse. Los sujetos, al ver que nunca apretó el gatillo, empezaron a retirarse, no sin antes propinarle 3 disparos, 2 en la pierna izquierda y 1 en el hombro. Luego emprendieron la huida. Él ha sido trasladado de inmediato por una unidad de serenajo, que estábamos acá a una cuadra, después de escuchar los disparos. Ha sido trasladado al hospital Negreiro, en los primeros auxilios, ya posteriormente a la policía, ¿no? Ha tomado ya las acciones correspondientes. Por su parte, algunos vecinos de esa parte del distrito de San Martín de Porres nos comentaron que esa es una zona roja. ¿Qué le pide al alcalde, señor? Que por favor ayuden a seguridad. Pues. Y esta no es la primera vez que pasa algo por acá, ¿no? Siempre, y estamos cerca de la casa del alcalde, supuestamente. Al cierre de este informe se sabe que el suboficial de tercera se encuentra estable.
Le corté el cuello con un cuchillo para matar chanchos. Se manchó las manos de sangre por defender el honor y la integridad de su hermano menor. En su galería encuentro un video haciéndole tocamientos indebidos a mi hermano. Es la escalofriante confesión de un joven quien, cegado por la ira, acabó con la vida de su mejor amigo. Lo hice por tratamientos indebidos porque tocó a mi hermano. Roberto Ramírez Caicho, de 18 años, camina cabizbajo y dice estar arrepentido por el crimen cometido. Asegura que enloqueció al descubrir en el celular de quien era su confidente y además eventual pareja fotografías donde se le observa realizar tocamientos a su hermano de 15 años. Pensé con la cabeza caliente. ¿Estás arrepentido? Sí. Al descubrir las aberrantes imágenes, Roberto Ramírez asegura que primero intentó extorsionarlo. Le pedí plata para que no le tocara. Pero antes de eso lo amarré a una silla, con cadena y con soga. Sin embargo, la víctima, identificada como Kevin Corro, de 28 años, negaba lo evidente. Es así que su verdugo lo encaró con pruebas y le arrebató la vida. Seguía negando, hasta que le enseñé el video. Le dije, estuvimos nosotros, pero mi hermano no puede tocarle. Ahí fue cuando le corté el cuello con un cuchillo para matar chanchos. El asesinato ocurrió en diciembre último. El homicida, confeso, reveló que con ayuda de algunos familiares logró desaparecer e incinerar el cuerpo en un descampado de Lurín. ¿Y la cabeza? Su cráneo lo rompí. ¿Con qué? Con cincel y combos. Lo partí en varios trozos y lo repartí por el cerro. Otras 3 personas fueron capturadas, entre ellas un menor de 16 años. Un código de amistad destruido por la perversión y la venganza. Paralizaron la Panamericana Sur y a balazos intentaban frustrar la fuga de un sospechoso. Las calles de Surco se convirtieron en escenario de una cacería. Un supuesto repartidor de delivery hacía oídos sordos a las órdenes de la autoridad y apretaba el acelerador para poder escapar. Un ejército de serenos iba tras él, pero el escurridizo motociclista, cuyo vehículo no tenía placa, intentaba escabullirse por las estrechas calles. El intenso operativo recorrió las urbanizaciones Prolongación Benavides, Las Gardenias y Monterrico Sur, hasta que finalmente el conductor logró ser cercado y atrapado. No quiso detenerse, se dio a la fuga, pasándose los semáforos en rojo, metiéndose por los pasajes. Se trataba de José Román Gripa Peña, de 42 años, un venezolano que en todo momento se mostró desafiante con los agentes del orden. Incluso en su desesperación por escapar, irrumpió con moto y todo en una vivienda de la zona. Lo que indicó el dueño de la casa que era un trabajador. Yo le expliqué lo que había pasado y lo sacó. Él no quería salir. Al momento de su detención, este peligro llanero se había cambiado de ropa. Al inicio de la persecución vestía casaca ploma y durante su captura usaba una polera verde. José Román Gripa Peña fue denunciado por resistencia a la autoridad. Presentado a estas elecciones sin un plan de gobierno en específico y solo ha expuesto un cuadernillo de memorias de Vladimir Cerrón. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. ¿Por qué es peligroso que una organización política sin una estructura definida llegue al poder? La respuesta está en los hechos, principalmente por el alto nivel de corrupción en los partidos improvisados que administraron dinero de manera ilícita en sus regiones.
Empecemos por el maestro de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón. El ex gobernador regional de Junín fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida en el 2019 por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Además, en el historial fiscal y judicial del ex gobernador incluye 22 investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Incluso tiene una denuncia por malversar fondos por más de 22 millones de soles. Otro gobernador regional corrupto es Gregorio Santos, quien ha apoyado a Pedro Castillo desde la cárcel. El ex gobernador regional de Cajamarca cumple una condena de 19 años y 4 meses en el penal Castro Castro por los delitos de asociación ilícita, colusión simple y agravada. ¡Ese es el miedo que tienen! ¡Ese es el miedo que tienen! Además, Gregorio Santos se inscribió en el partido Perú Libre en el 2019, luego de alejarse del movimiento de Afirmación Social Más y Democracia Directa, partido con el que postuló a la presidencia de la República en el 2016. Vengo de la comunidad campesina San Juan de Chirinos, maestro, comodero rondero, que ha escuchado en estas décadas la visión del país al bicentenario. Otro caso es el del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas, de la agrupación política Luchemos por Tumbes. Él también fue condenado a 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. Ingresa sin dar declaraciones a la prensa. La pena privativa de libertad. Reformándole se le impone 7 años de pena privativa de libertad efectiva. La izquierda no solo es populista, sino también ha demostrado delinquir como una organización criminal. Las hijas de Fidel Viñas, Edith y Lucía, así como también su hermano Fernando Viñas, fueron condenados a 9 años de cárcel por lavado de activos. Otro caso de corrupción es el de Wilfredo Corima Núñez del movimiento regional Alianza Renace Ayacucho. En el 2017, el expresidente regional fue sentenciado a 5 años de prisión por los delitos en contra de la administración pública, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Para que mañana más tarde ellos sepan escoger su camino, su destino, el destino que es lo mejor para ellos, hermanas y hermanos. Por otro lado, el ex gobernador regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor del Partido Nacionalista Peruano, también fue condenado a 4 años de prisión suspendida en el 2013 por el delito de usurpación de funciones. Por su parte, el expresidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, también del Partido Nacionalista Peruano, fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito de peculado contra el Estado, ya que en el 2011 no distribuyó una donación de ropa valorizada en más de 45.000 soles por parte de la Intendencia de Aduanas. También tenemos el caso de la familia Humal Heredia. A ambos se les investiga por presuntamente haber recibido $3 millones de aportes ilegales de la empresa Odebrecht, por el cual recibieron 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, a los 9 meses esta medida fue revocada. Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humal Acaso y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Nadine Heredia cumple hoy arresto domiciliario, mientras que el exmandatario postuló a las últimas elecciones presidenciales con el Partido Nacionalista, pero solo pudo alcanzar el 1.6% de los votos. La corrupción se basa sobre 4 columnas. Las autoridades que son electas, que muchas veces son improvisados o vienen de partidos vientres de alquiler, los funcionarios públicos que muchas veces utilizan su autoridad para ejercer control. Además, está el caso del
ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simón, quien ha expresado su apoyo al candidato Pedro Castillo. El ex premier viene cumpliendo arresto domiciliario por haber otorgado licitación del proyecto Olmos a Odebrecht, generando un perjuicio al Estado de $50 millones. No miramos a los niños en el campo que frente a la pandemia no están siendo educados. No hay un Estado que llegue. Y hubo mucha soberbia, yo creo que hubo mucho racismo, ¿no? Decir Castillo al trabajador de las empresas WOM. La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también viene cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Lurín. Ella es investigada por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a sus campañas de la no revocatoria y su reelección, el cual bordearía los $10 millones. Que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Son más de 21.000 millones de soles en contratos irregulares que se hicieron por parte de la corrupción socialista en las regiones del país. Ellos se presentaron como una alternativa diferente, pero terminaron siendo un fracaso. Mostró ante las cámaras el documento que presentó a la Defensoría del Pueblo, donde pide garantías para su vida. Esto por las declaraciones emitidas el 8 de mayo por el ex candidato Rafael López Aliaga, donde exclamó: muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Declaraciones que para el candidato de Perú Libre han pasado por alto. Estamos solicitando las garantías correspondientes sobre que ha pasado por desapercibido. Está pasando por desapercibido, un caso muy preocupante, ¿no? Un incidente que para el candidato Pedro Castillo atenta contra su integridad física y dijo sentirse inconforme con la prensa nacional. Mi incomodidad con la prensa nacional, de cobertura nacional, que han ninguneado una situación grave sobre un intento de muerte a un ciudadano como es mi persona. A quien sí agradeció fue a las personas que de una u otra manera le han expresado su apoyo. Agradecerle al pueblo peruano que a través de las redes sociales se han solidarizado con nuestra persona, con la candidatura nuestra. Por otra parte, se mostró esquivo con las preguntas de la prensa sobre si asistirá o no al debate del día sábado en el penal de mujeres de Chorrillos. Por otro lado, Pedro Castillo aprovechó su visita a la capital para pasear por la Plaza San Martín y darse un baño de popularidad, saludando a transeúntes, personas en sus vehículos, e ingresó a restaurantes donde aprovechó para tomar un vaso de moliente. Asegura estar convencido que la Defensoría del Pueblo investigará rigurosamente las declaraciones vertidas por López Aliaga, misma institución que en el mes de marzo dijo iba a desactivarla. Hoy dice ser respetuoso de las organizaciones autónomas. El 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de Estado y arroja del palacio al presidente Belaúnde. Un tiempo después, el gobierno militar confisca los diarios y canales de televisión. Tras la derogación de Fernando Belaúnde Terry, el general Juan Velasco Alvarado toma el poder. Su objetivo principal eran cambios políticos, sociales y sobre todo económicos. Una vez instalado en el gobierno, un 9 de octubre de 1968, anunció como un acto nacionalista la toma de los depósitos petrolíferos de Brea y Pariñas, y consigo la expulsión de la compañía estadounidense International Petroleum Company. Este fue el inicio y el primer embargo de las muchas expropiaciones que en los años siguientes experimentaría el país. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brea y Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario
enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno: somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es, desde este momento, un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas, y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De esta manera, la Fuerza Armada, estrechamente unida a la civilidad en una sola y auténtica fraternidad nacional, cumple una vez más su deber, iniciando con este acto una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad, que quedará como un preciado legado a nuestros hijos y como una evidencia del cumplimiento de los postulados de la revolución, los que asimismo no solo respetan, sino alimentan la inversión foránea, siempre que esté de acuerdo con la legislación e intereses del Perú. La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores! El hecho estuvo precedido por el escándalo de la página 11 del Acta de Talara, firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. De acuerdo a la denuncia del ingeniero Carlos Lorec de Mola, faltaba esta página, donde se fijaban los precios a favor de la IPC y desfavorables al Estado peruano. El 9 de octubre, Velasco ordenó al ejército la ocupación de los campos de Talara y estatizó la IPC, dando término a una controversia que venía de la época de Leguía. Este fue el inicio de una serie de medidas y reformas que transformarían la sociedad peruana, colocando al Estado como el principal agente de la economía nacional. Promoverían un discurso nacionalista revolucionario y un escenario favorable a la organización y movilización política popular. Voy a tratar de contarles una historia, porque estamos a 50 años de un hecho que cambió las estructuras de nuestro país.
Estoy hablando del golpe de Estado de don Juan Velasco Alvarado, salido de las filas inferiores, uno de los pocos que de soldado llegó a general y de general a presidente. Me preguntan si fue nefasto o no fue nefasto. Conquistó el Perú y tiró a todos sus guerreros contra la costa de nuestro país. Y ahí tenemos todos los asentamientos humanos de la Gran Lima, toda esa periferia que llena de obreros y empleados hoy día nuestra capital. Juan Velasco Alvarado, posiblemente por su baja extracción, tenía mucho rencor en el alma. Él venía de una familia muy pobre en Piura, y lo digo yo que soy su paisano. Él creyó que con las armas y ante un gobierno inútil como el de Fernando Belaúnde Terry, él podía, mano militar, cambiar la realidad del Perú. ¿Y qué es lo que hizo Juan Velasco Alvarado? Quitarle las haciendas a sus verdaderos dueños y repartir las tierras entre sus peones. Porque en el campo no hay obreros, hay peones. Esa gente y los que después convirtieron en cooperativas las grandes haciendas, destruyeron la agricultura nacional, destruyeron las grandes crianzas de animales de raza que en esa época se fomentaban en nuestro país con concursos internacionales. Les digo esto porque yo vengo del norte del Perú y yo asistí a ferias ganaderas donde venía ganado de Suiza, Estados Unidos, Argentina, Colombia, para ser cruzados con nuestras vacas nacionales. Venían ovejas de la raza merino, de lana muy fina, para tratar de criar en los Andes. Todo eso fue destruido. Me acuerdo que fue la época en que llegaron los comunistas al poder. Si ustedes caminan el interior del Perú, mucha gente llora hoy día contando que los comunistas que se hicieron cargo de las haciendas se comían los toros, los cerdos y las ovejas en Pachamanca. A ellos no les interesaba si era un Brunswick. La segunda cosa que hizo Velasco fue la famosa comunidad industrial. Por medio de una ley dijo que aquel que tenía un mínimo en número de trabajadores pasaba a ser propiedad de los trabajadores. Y de repente, los obreros, siendo dueños de la empresa para la cual trabajaban, pasaron a ser gerentes, pasaron a ser jefes de logística, jefes de personal. ¿Saben ustedes qué ocurrió con eso? Creció la masa desocupada del país. ¿Por qué? Porque cuando los obreros se volvieron dueños, no dejaban a nadie que entrara a trabajar, porque decían ellos que les venía a quitar lo que ya era de ellos, que iba a tener los mismos derechos sin haber luchado. Les digo esto porque yo ya formaba parte de la masa productiva del país. Yo he visto gente a la cual le han dado poder, pero cuando la gente no está preparada para ser dueña o para ejercer el poder, entonces la sociedad tiene que hacerse cargo de los abusos. ¿Qué tenemos en Lima? 10 millones de habitantes. ¿Culpa de quién? Juan Velasco Alvarado. ¿Qué tenemos en educación? El SUTEP, profesores politizados en izquierda, revolucionarios, guerrilleros, terroristas. ¿Qué tenemos en el Perú? Obreros no calificados. ¿Qué tenemos en el Perú? Déficit de empresas productivas. ¿Qué tenemos en el Perú? Una agricultura que después de 50 años no funciona. Yo les voy a contar una. Pueden revisar la historia y la van a encontrar. Los sindicatos en aquella época llegaron a tener tanto poder que antes, en el sueldo de los trabajadores, venían derechos por esposa y por hijo. No me acuerdo cuál de las minas del sur del Perú, creo que fue Quellaveco o fue Marcona. El sindicato pedía que les reconocieran derecho a la querida. Ustedes dirán, ¿quién es este loco que les está hablando? Yo tenía 20 años, 22 años, 24 años en el gobierno de Velasco. Y a mí me invitaron a que ayudara a hacer el aparato de Sinamos. Se habían olvidado que yo me llamaba Víctor Raúl. Yo era socio de un amigo mío con el cual pusimos una de las imprentas más grandes de Lima. Mi socio se volvió loco
le prendió fuego, porque un día llegamos y los obreros nos esperaban en la puerta con la ley de don Juan Velasco Alvarado y nos dijeron que ellos eran los dueños. Él cogió un galón de gasolina y le prendió fuego, porque nosotros teníamos 6 meses funcionando y nos la quitaron. He visto gente en mi tierra, en Piura, volverse loca porque les quitaron su hacienda. Díganme ustedes si fue nefasto o no. Mira, las personas que tú me has mencionado, sobre todo de la izquierda, que son técnicos, etcétera, etcétera, han demostrado 2 cosas al país, que son buenos para ganar elecciones porque tienen oficio político, pero son un desastre gobernando. O sea, te van a poner lo que quieren los planes de gobierno, ¿no? Pero luego son un desastre. Bueno, lo han demostrado. Lo han demostrado. Entonces, ¿por qué es importante señalar que son buenos para ganar elecciones municipales, regionales? La gran mayoría de regiones ha estado en manos de gente de izquierda, inclusive como hicieron un fuerte campaña antifujimorista para que ganara primero Ollanta Humala y luego Pedro Pablo Kuczynski, porque ellos fueron los que se metieron. El movimiento No a Keiko entra con fuerza en la segunda vuelta, durante la segunda vuelta donde ganó Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, el hecho de que se incorporen, te van a dar en primer lugar esta coartada, ¿no? Ya tengo un plan de gobierno. Luego la etiqueta de que son buenos profesionales, que yo no comparto, porque como gestores son un desastre, y a los hechos me remito. Hagamos clic en cualquier ciudad del país, o municipio, o ministerio, el de salud, en manos de la izquierda hace 10 años. Juan, educación. Permítanos un segundo. Mira, porque ya estamos, ya está queremos nuestro compañero escuchar Gonzalo Guasaki, quien ha sido elegido el moderador, además, por ambos, ¿no? Por tanto por Castillo como por Keiko, eso es lo que nos decían por los voceros. A ver, vamos a escuchar. Vamos a afinar ahí el audio. A que puedan tener este contacto, para que puedan exponer sus planes de gobierno y sus propuestas. Sí, pero no dice nada. Gonzalo también mira la hora 3 en punto de la tarde. Son las 3 en punto de la tarde, 15 horas. Permítanme invitar. ¿Pero cuánto puede empezar, Juan, esto? ¿Se va a tomar como desastre? A la señora Keiko Fujimori Higuchi, candidata presidencial de la organización política Fuerza Popular. Que trabaja en esta casa informativa, y ahí está. Ahora le toca a Keiko mirar el reloj. Milagros, no llega el otro. Y vuelve a ingresar con la camiseta de la selección, ¿no? Pero ¿qué pesa más, Juan? O sea, a ver, así, políticamente hablando, que Keiko se pare ahí y diga, oye, ¿dónde está? No te corras, se corrió. Ella ganó. O logran desactivar la bomba yéndose al otro sitio y presentando algo, no, al menos. Hace que la derrota no sea tan catastrófica, ya, porque genera atención y genera de que estemos hablando del otro hecho. Entonces ahí la ayuda del Ministerio del Interior es importante. Por supuesto, inclusive si nosotros vemos claro, ha sido la muleta que les han dado. Por ejemplo, señales de medios afines como Televisión Nacional. Va a tener en un lado a Castillo y en el otro a Keiko Fujimori. Correcto, como que no pasó nada. Por el criterio de equidad, ¿no? Entonces cada uno en su lado y la percepción entre la gente va a ser, cada uno está en su lado en paz. A ver qué dice Gonzalo Iwasaki desde el debate en Santa Mónica. Señora Fujimori, vamos a esperar. Me parece que lo aconsejable es un tiempo similar al que se tuvo en el debate anterior. Les propongo 30 minutos para esperar si el candidato de la organización política Perú Libre, señor Pedro Castillo Terrones, llega a este lugar. Vamos a darle el tiempo
nos van a confirmar su desplazamiento. Si nos confirman que está camino a este lugar, aguardaremos, incluso si excedemos el tiempo, que llegue a este lugar. Si nos confirman, tanto las autoridades como los medios de comunicación, que su destino es otro lugar, entonces tomaremos ya la decisión en cuanto a suspender este debate que tuvo la mejor intención de realizarse. Les pido entonces, por favor, aguardar hasta las 3:30, un tiempo prudencial, además de como equidad, ya que fue el tiempo que se esperó en el debate anterior en Chota, Cajamarca, para la realización del debate. Ya estamos con la candidata, la señora Keiko Fujimori, aguardamos al señor Pedro Castillo Terrones que llegue a este punto. Keiko Fujimori en el programa de Beto Ortiz de cómo le habían hecho la vida imposible para impedir que ella llegara al estrado en Chota. También es algo que resaltar aquí, ¿no? Aquí no hay ningún obstáculo, no hay ninguna plaza adversa, el camino está libre, es sábado, no hay tráfico, ha tenido todo el tiempo del mundo para organizarse y ha podido haber llegado sin problemas. No obstante, se va a esperar más o menos el mismo tiempo, incluso un poco más, 30 minutos, para que pueda aparecer Pedro Castillo, aunque vemos que no se está yendo para Chorrillo, ¿no? Ahora, yo creo que tú puedes detestar mucho a tu contrincante, pero siempre tiene que haber el fair play, ¿no? El juego justo, y sobre todo en democracia. La señora Fujimori quería ingresar a Chota y la verdad es que se lo impedían, lo ha contado ya en varias oportunidades. Pero quiero preguntarle, señor Cheput, por lo que usted está mencionando, el juego paralelo y el oficio político. Muy bien, en efecto se está cumpliendo lo que usted acaba de decir, van a haber dos imágenes, claro, ¿no es cierto? Porque además en Willax estamos absolutamente siguiendo a los dos, que ya los de izquierda no nos quieran dar entrevistas es otra cosa, pero es nuestro deber como Casa Informativa. Pero el acto paralelo, el acto político oficioso, ¿es potente? Le hago esta pregunta porque hasta ayer, hasta hoy día, no se sabe qué plan van a presentar. O sea, es de una grave irresponsabilidad, de una falta de respeto absoluta, de que no solo no se prepararon. El propio Castillo dijo que cuando hicieron el ideario no había pandemia. Para mí era una locura que te presentes en plena pandemia y que ni siquiera pongas una línea de lo que vas a hacer. Pero hoy se sabe que son 3 grupos los que han hecho lo que hoy, no sé qué hablará Pedro Castillo. Entonces, ¿es potente realmente ese acto político que usted está mencionando en paralelo? Claro, porque en materia de generar percepción, eso tiene el efecto, ahorita por ejemplo, para muchas personas, ya simplemente cada uno está en su acto y cada uno va sacando sus conclusiones. Ya no estamos hablando de un solo evento en el cual uno compare la performance de ambos. Mira, en un texto que yo leí hace un tiempo sobre Erdogan, el presidente de Turquía, sus asesores le dicen al presidente de Turquía, oye, pero estás mintiendo en el noticiero de la mañana. Lo que tú vas a decir es una mentira. ¿Y qué contesta el presidente de Turquía a Erdogan? No te preocupes, en la noche digo otra y se olvidan de esto. Entonces, así se mueve la política sobre la base de hechos políticos. Lo que pasa es que en el Perú pues estamos en manos de los opinólogos ahora, y los opinólogos estarán diciendo cosas que no tienen que ver con la experiencia política ni con la trayectoria, ¿no? O sea, dejar plantada a Keiko no va a importar. Dejar plantada a Keiko puede ser para un sector, pero acá estamos compitiendo por aquellos que están indecisos. No, yo me refiero a los indecisos. Ahora, en el balance, indiscutiblemente esto favorece a Keiko, porque responde al reto, demuestra coraje, se presenta con su plan de gobierno y el otro está improvisado. Pero esa es la cima del iceberg, no es el total de personas que necesitamos o que se necesitan para ganar. A ese grupo que en estos momentos está en duda, porque no tengas la menor duda, valga la redundancia, de que hay gente que en estos momentos dice, pero está preparando su plan, denle tiempo, pues. ¿No? El que está en duda puede estar pensando eso, denle tiempo a Pedro Castillo. ¿No se supone que uno se presenta a la presidencia con un plan? Claro, un plan. Acá ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones hubiera llamado a la seriedad, indicando, ustedes han presentado en el portal un plan y tienen los elementos suficientes como para debatir. Pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está completamente mudo, porque un partido político cuando compite... ¿Mudo o comprometido? O comprometido puede ser, por los hechos que estamos viendo.
un partido presenta su plan de gobierno y se coloca en los portales respectivos para que todo el mundo lo vea. Y hoy, en esos momentos, pero ahí no sabemos el qué otro plan está tenemos. escribiendo recién un nuevo plan, que no es una hoja de ruta, no es una carta de compromiso, es un nuevo plan. ¿Pero eso no es hacer trampa? Por eso te hablaba yo de una coartada. Él utiliza una coartada para vender un plan, decirle a la gente que va a presentarlo con un nuevo equipo, se justifica de que no quiere presentar ese nuevo equipo porque lo van a terruquear, o sea, victimización tras victimización. Pero el mensaje que debe quedar acá es el de la falta de seriedad. Sí, claro. Que no se gobierna un país con coartadas, no se invita a la candidata adversaria a debatir, luego le pones creyendo de que va a caer una serie de exigencias como que vengan nuestros padres de familia, etc. O sea, cosas de ese tipo completamente ridículas y luego no vas. O sea, se burla abiertamente del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso que merece una condena generalizada es minimizada por quienes forman opinión en este país que ha caído en manos de opinólogos. Gente que en lugar de decir eso es condenable, sale en los canales, con excepción de Huilas, a decir, bueno, es aceptable, seguramente está buscando. Están llegando intelectuales de peso que le van a dar el soporte necesario. O sea, se minimiza el hecho burdo, la mentira calificada y premeditada y la falta de seriedad. O sea, Se si eso hubiera ayorna. pasado con un candidato contrario a sus propias ideologías, lo hubieran hecho puré. Simplemente piensa en lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si la que planteaba el debate y luego no iba era Keiko Fujimori? La destruían. La destruían esos mismos que se pasean por los medios diciendo, sí, ahora está aportando intelectuales, candidatos. Transparencia, y hubiera sacado un comunicado, etcétera. O sea, El presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos da la garantía de una elección libre, sin dudas, porque su pasado lo condena. Y además su tibieza, su silencio, el haberle dado luz verde a Vizcarra cuando no debía, etcétera, etcétera. Y ahora el descubrimiento de que incluso no solo ha sido rojo, que ya pues uno puede ser rojo de derecha, de izquierda, de donde quieras, pero no puedes mezclar tu propia ideología con tu trabajo. el comportamiento... ¿Cuánta independencia le ve usted a Salas Arenas? Yo le veo una independencia mínima, o sea, yo lo veo completamente parcializado, pero por asuntos realmente graves, ¿no? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, un hecho de hoy concreto es su actitud frente a los debates. Ya pensemos en su trayectoria, que el hermano, ya, dejémoslo atrás, simplemente su actitud ante los debates, y te habla alguien que ha participado en la negociación de los debates. O sea, a mí no me lo han contado ni lo he leído en televisión. Señores, las fechas son estas, pongámonos de acuerdo en el formato. Nada más. No hay que no quiero fechas, que no quiero 4 debates. Los debates son 4. Técnicos, vicepresidentes y 2 presidenciales. O sea, Salas Arena ha jugado a favor de Pedro Castillo. Quiero 2, quiero 1. Ahora solamente va a ser en Arequipa, que es una plaza absolutamente castillista. Pero Keiko va a ir, ¿no? O sea, la coloca en la plaza más, en términos de gravitación política, una de las plazas más importantes. En el caso anterior se eligió Piura y se nos criticaba en el caso piurano porque Piura era muy fuerte para Fujimori, para Keiko Fujimori. Pero, y en ese entonces el jurado planteó varias alternativas y nosotros dijimos, no importa, va a ser motivo ir a Piura para convencer allá a los que están votando por Keiko Fujimori, ¿no?, de que deben votar por Pedro Pablo Kuczynski, pero ya se habían decidido los formatos, las fechas y todo ese tipo de cosas sin opción para que los partidos dijeran no voy al debate. Y si era no voy, pasaba esto. Se presentaba el candidato y decía el otro no va y perdía. Pero hoy en día están hablando de un debate, se minimiza, no va a haber de vicepresidentes que... Mira, y el debate de vicepresidentes es importante, ¿por qué? Porque nadie es dueño de su vida. Obvio. Ni de sus problemas, ni de sus enfermedades, más aún en un contexto de pandemia. Mira la irresponsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. El presidente de la República, por su propia condición, tiene que viajar por todo el país y se enferma. Y Vitocho le cantó todas a Vizcarra en el debate de la vicepresidencia. Te hablo de que en un contexto de pandemia... Sí, claro. ¿Qué pasa si uno se enferma? El tema de reemplazo es importantísimo. Juan, ¿no? llegó, te interrumpo un minuto, porque ya estamos con imágenes de la llegada del candidato Pedro Castillo a Gamarra. Kenneth Vargas está siguiéndolo de cerca, a ver. Entra Pedro Castillo, está a punto de entrar Pedro Castillo a Gamarra. Avance.
avanzar. Ya, estamos al aire, entonces cuidado, llueven las piedras, mucho cuidado, llueven las piedras, amigos. Aquí en Gamarra está ingresando Pedro Castillo por el Jirón Huánuco. Mucho cuidado, bueno, hay detractores, hay simpatizantes ahorita de Gamarra. Algunos le gritan dictador y otros, por supuesto, están saludando la llegada de Castillo. Seguimos en contacto, ¿verdad, compañeros? Bueno, Gamarra es una zona adversa a Castillo. El otro día le dijeron de todo, chavista, dictador. No tenemos que tolerar ningún tipo de violencia. Uno puede estar en contra de un candidato, pero no se tiene que echar nada, ni piedras, ni huevos, ni nada. Está lloviendo el agua. Lo hicieron. Sí, no, eso sí, por supuesto que lo condenamos. Por supuesto que lo condenamos. Hay que confrontar las ideas, no agredir a las personas. Bueno, está acompañado también de sus seguidores, pero está recibiendo varios gritos. ¿Qué va a hacer en Gamarra? Porque es una actitud provocadora, porque él sabe que eso ya ha sido hostil para él. Porque bueno, representaba una sin embargo, alternativa no democrática. Con la anuencia del Ministerio del Interior. Sí, claro, que a él sí. Bueno, el Ministerio del Interior. Es bien importante lo que está usted remarcando, señor Cheput, sobre las instituciones. Y a ver, entonces, hoy día el Ministerio del Interior dice no hay garantías. En Chota sí hubo, ¿no? Así ya, es. entonces ese es el Ejecutivo, el poder, como poderes. Luego tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, que hoy día está dirigido por un hombre que más parece comprometido con Vizcarra y con Castillo que otra cosa, parece, ¿no? Bueno, ojalá el señor Salas Arenas diera entrevistas para que explique todo. Pero en el Jurado Nacional de Elecciones también habría yo no voy a decir porque no me consta, pero aparentemente pareciera que el señor Salas Arenas sería más castillista que queiquista, no lo sé. El Poder Judicial, José Domingo Pérez no solo ha salido a pedir garantías para su vida también, porque dice que lo están amenazando, sino ha salido a decir que le prohíban viajar a Keiko a esta invitación de Mario Vargas Llosa, y un significado de que la institucionalidad ya fue rota en nuestro país. O sea, Keiko acepta el reto porque, claro, se ve provocada. No hay liderazgo institucional. Eso demuestra que no hay Jurado Nacional de Elecciones con autoridad. No hay principio de autoridad en nuestro país. Porque cada uno hace su planteamiento por su cuenta, uno va donde se le da la gana, el otro donde se le da la gana, y mira, los organismos que se llaman vigilantes de las instituciones desde la sociedad civil se quedan callados. En lugar de salir, ¿no?, con todo su rimbombante consejo directivo, ¿no?, con grandes personalidades, en lugar de salir a condenar estas anomalías institucionales, como ellos son parte de eso, se quedan callados y no pasa nada. No dicen dónde está el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que no sale a poner orden. No, está callado. No dicen absolutamente nada y contribuyen con todas las denuncias al caos y al desorden, ¿no? ¿Y qué avisoras? ¿Qué avisoras para el 7 de junio? O sea, más allá de quién gane, ¿qué piensas? ¿Cómo va? Lo que te decía del oficio político es que se viene una campaña bien fuerte, bien sucia en redes para evitar de que se consolide el liderazgo de uno u otro, ¿no? Entonces, si ya funcionó antes, no tiene por qué no funcionar ahora. De allí que sabiendo que se viene ese peligro, en Fuerza Popular tienen que reforzar su vocería en términos más políticos y menos colectivos, ¿no? Y si pierden la elección los de Perú Libre, ¿temes que puede haber una reacción de desconocer el resultado, como ha deslizado en algún momento Vladimir Cerrón y el propio Pedro Castillo? Mira, ahí vienen los errores de la falta de oficio político de algunos candidatos. Cuando personas con buena voluntad, como Rafael López Aliaga, porque no creo que lo haga con mala voluntad, dice, ha habido fraude, y sus pero dice ha habido fraude, pero reconozco, ¿no? No, de acuerdo, pero dice ha habido fraude, y hoy en WhatsApp hablan de que le robaron 1 millón de votos. Si yo fuera Vladimir Cerrón, diría, pues, el mismo candidato ha señalado que ha habido fraude, como que lo vienen diciendo. O sea, genera las condiciones para que se cuestione el proceso entre el 7 de junio y el 28 de junio. Porque un político lo primero que hace es medir el impacto de sus palabras. No hay político con oficio que no dé puntada sin hilo. Pero cuando habla por hablar, entonces que no sabe lo que el otro va a decir y va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que no ha habido fraude si el propio candidato tal ha dicho, su aliado ha dicho que ha habido fraude? Volvemos a Gamarra, ahí está Kenneth Vargas al lado del candidato de Perú Libre.
Así es, estamos de nuevo en Gamarra, entonces vamos a enfocar a Pedro Castillo, Augusto Milagros, con la característica de que en los edificios, de las posturas, donde están los microempresarios, hay diferentes voces, hay gente que le baja el dedo a Pedro Castillo, que no están de acuerdo, y otro, por supuesto, también hacen los victorios del caso. No hay una aglomeración total, no se cumple hasta ahora, hay que decirlo, en la realidad, los protocolos del MINSA, no hay 1,5 metros de distancia. Entonces hay un peligro efectivamente, pero vamos a ver hasta dónde llega. Estamos por el Jirón Antonio Paso. Le saca el sombrero Pedro Castillo, avanza. Tiene el lápiz en la mano. Bueno, ¿cuál es el planteamiento, Augusto? O sea, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Una caminata por Gamarra? Sí, bueno, O sea, no va a presentar nada. Ha ido a ¿Qué una es esto? plaza que, como bien mencionas, él sabe que es adversa, donde puede incluso haber un episodio en el que pueda victimizarse, ¿no? Obviamente rechazamos, ¿no? Cualquier acto de violencia en contra de algún candidato. Obvio. Pero sí ha ido como de cierta manera a provocar un poco y al mismo tiempo, ¿no? En vivo y en directo, para tratar de desactivar la solitaria presencia de Keiko Fujimori en el estrado fuera de Santa Mónica, ¿no? Que sin duda lo perjudica. Pero entonces, ¿qué está haciendo? ¿Una caminata? ¿Es un paseo por Gamarra, un show? Para contrarrestar el otro show. Es impresionante lo que estamos viendo, ¿ah? Presentará, entonces me queda claro que no va a presentar nada. No va a presentar nada. No, ha sido puro bluff. No tiene nada todavía. O sea, Esto es un simple distractor. y pura distracción Sí. política. No voy a ir al debate, todas las cámaras están conmigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasear. Solo le falta comprar en Gamarra. Le robó las cámaras a Keiko. Y le ha robado las cámaras a Keiko. ¿Pensamiento que quiere el poder? Francamente pensé. A ver, ¿qué es lo que deciden finalmente desde Santa Mónica? Ahí está Gonzalo Iwasaki. Se le permitía el uso de la palabra al quien estaba presente y se enfocaba la silla vacía y se le daba el tiempo muerto. Considero que eso no sería correcto ni respetuoso por ustedes. No creo que haya condiciones porque ya no sería un debate. Le ruego, señora Fujimori, entenderlo. Permítame entonces suspender este debate como tal. No podemos tener una confrontación únicamente con una candidata. Y procedo a retirarme, dejar a la señora Keiko Fujimori. Le agradezco a ustedes, existió la posibilidad, muchísimas gracias. Suspendemos por esta situación el debate que estaba programado para esta tarde y procedo a retirarme. Muy buenas tardes. Queridos amigos de Chorrillos y todo el Perú, ¿cómo están? Les agradezco infinitamente que estén acompañándonos el día de hoy en una fecha que nosotros pensábamos que iba a ser tan importante para la democracia de nuestro país. Lamentablemente, el candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente se corrió nuevamente. El señor Castillo, además, algo que yo rechazo, tuvo la intención de proponer hacer este debate aquí, frente al penal Santa Mónica, con el objetivo de herirme, de humillarme. Vamos a pedir que bajen las banderas, es lo que están solicitando las personas que están atrás. Y entonces la propuesta del señor Castillo
no era hacer un debate presidencial, ni poder intercambiar ideas, ni confrontar nuestros planes, no. Lo que él buscaba era maltratarme, era humillarme, pero yo le digo, señor Castillo, ahí también se equivoca. Es verdad que yo estuve acá, en este penal, anexo Chorrillos, más de 16 meses. 16 meses que pasé injustamente. Más de 480 días alejada de mi familia y de mis hijas. Y en ese profundo dolor y situación tan difícil, en esas noches tan oscuras, pude también ver la luz. Primero de acercarme a Dios, de valorar a mi familia, pero sobre todo de ver la luz de mujeres que con coraje y valentía enfrentan su prisión. Muchas de ellas sin sentencia, otras pagando su culpa. Pero le digo, señor Castillo, que todas ellas se merecen nuestro respeto. Y desde aquí les envío mi saludo solidario y fraterno a cada una de las compañeras, a sus familias que sé que el día de hoy nos acompañan y a la población penitenciaria de nuestro país. Tenemos que tener una mirada de respeto, de solidaridad y de justicia. Acompáñenme con un fuerte aplauso que se escucha hasta el penal. Entonces, señor Castillo, si usted buscaba humillarme, se equivocó. Porque yo, aquí en este penal, pude sobre todo levantarme con más fuerzas. Y hoy estoy aquí, con esa fuerza de mujer, con la fuerza de madre, para decirle que no voy a aguantar sus maltratos, su actitud machista. Nosotros vamos a enfrentarlo. Y vamos a enfrentar cada una de sus propuestas, que significan una situación de futuro terrible para nuestro país. Y aquí yo les pido que nos ayuden a transmitir no solamente lo que queremos hacer nosotros de Fuerza Popular para recuperar la salud de los peruanos y enfrentar la pandemia, para reactivar la economía, generando millones de puestos de trabajo, haciendo obras a lo largo y ancho de nuestro país. Agradezco a todas las delegaciones que han venido de diferentes partes de nuestro Perú. Pero la diferencia es que nosotros queremos un cambio con un gobierno eficiente que le devuelva la fe y la esperanza en nuestro futuro. Un cambio donde se respeten los derechos de los trabajadores, que no existan esos abusos y se respete el cese colectivo. No el cese colectivo. A todos ellos los vamos a escuchar más adelante. Queridos amigos, la propuesta del señor Castillo y de Cerrón, ¿no? Porque ahora su estrategia de maquillaje no nos va a venir a engañar, por favor. Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido en Venezuela. Nosotros hemos visto cómo con mentiras Hugo Chávez y luego Maduro fueron engañando a todo un pueblo venezolano y hoy muchos de ellos se encuentran acá, en nuestro país. ¿Qué hicieron? Ellos no creen en la propiedad privada. Ellos no creen en el emprendimiento. Y claro, ahora dirán que van a expropiar y nacionalizar, estatizar las grandes empresas, pero también las medianas, las pequeñas y las microemprendimientos. Por eso te advierto, a ti amigo, a ti querida amiga,
a los que tienen una bodega, a los que tienen un kiosco, a los que con esfuerzo han conseguido su lote propio, todos estamos en riesgo.